Buenos días. Muchas gracias por la invitación a Federación Internacional de Administradoras de Pensiones. En este seminario de inversiones vamos a abordar algunos temas que tienen que ver con los últimos cambios que se han producido en la regulación de inversiones de nuestros fondos, específicamente activos alternativos. Veamos primero el contexto en el cual se ha dado este cambio regulatorio, específicamente en qué activos se han abierto las posibilidades de inversión para nuestros fondos de pensiones, las actividades que se han desarrollado hasta ahora por parte de los distintos actores y los desafíos que tenemos aún pendientes. ¿Cuál es el contexto? Bueno, como es sabido, estamos en medio de una discusión de reforma en nuestro sistema de pensiones desde hace algunos años, que debiera culminar pronto con la presentación de un proyecto de cambio previsional. Hay bastante consenso hoy día de que las tasas de reemplazo y los montos de las pensiones son bajas. Las causas son varias. Y en este caso nos interesa relevar el rol de las inversiones en el monto de las pensiones. Sabemos que la rentabilidad de las inversiones de los fondos influye en forma decisiva en el valor de las pensiones y que por lo tanto es muy importante abrir siempre nuevas alternativas de inversión para estos recursos. También sabemos que las rentabilidades han sido declinantes en el último tiempo y un aspecto que sin duda nos preocupa porque va a incidir finalmente también en el monto de las pensiones y la tasa de reemplazo. Basta ver este gráfico que nos muestra desde el año 81, desde que se empezó a invertir, cuánto han rendido las inversiones previsionales. Si vemos este gráfico, nosotros podemos observar que un peso depositado al principio del sistema de pensiones ha rentado en promedio 8,17% al año sobre inflación, o sea, UF más 8, lo que es una muy buena rentabilidad sin duda alguna. Pero también vemos que ese promedio nos muestra rentabilidades declinantes. Si vemos la primera década de funcionamiento del sistema de pensiones, los fondos rentaban UF más 12 al año. Y luego si nos vamos cambiando a través del tiempo y avanzando en las décadas, en los 90 ya esa rentabilidad era de UF más 9,9, luego UF más 5,7 y en la actual década UF más 4,32. O sea, lo que llevamos de esta década, la rentabilidad real promedio anual es un tercio de la primera década, ¿no? O sea, ha ido bajando consistentemente la rentabilidad de las inversiones y sin duda que es un aspecto muy relevante de tener en cuenta. Pero no solamente han bajado las rentabilidades en la etapa de acumulación, también lo han hecho en la etapa de desacumulación, cuando la persona va ya a pensionarse. Ahí tenemos las tasas de retiro programado y las tasas de venta de rentas vitalicias. Ustedes pueden ver la trayectoria declinante a través del tiempo. Las tasas de renta vitalicia han bajado prácticamente a la mitad. Y lo importante acá es las consecuencias de aquellos. Cada punto de baja, cada 100 puntos base de baja en la tasa de venta de rentas vitalicias influye en un 11% en la pensión aproximadamente. Entonces es muy importante lo que nos muestra este gráfico, unido a la menor rentabilidad en la etapa activa. ¿Qué significa una menor rentabilidad en la etapa activa? En términos de pensión. Ustedes ven en las barras que están a la derecha, las más altas, con la rentabilidad que históricamente se ha obtenido, se pueden ver dos cosas. El color azul más oscuro representa las cotizaciones y el celeste la rentabilidad. Un peso se convierte al final de la vida de la persona en un valor que está constituido en un 72% por rentabilidad y en un 28% por cotización. Esa es la importancia de la rentabilidad. Pero ¿qué hubiera pasado si la rentabilidad de los fondos hubiera sido un punto más que lo histórico? En ese caso habría crecido la barra y lo que vemos que la barra crece un 27%. ¿Qué significa eso? Que un punto más de rentabilidad habría significado 27% más de pensión para la gente. Entonces, podemos ver esa combinación que se está dando de rentabilidades declinantes en la etapa de acumulación y en la desacumulación, y ambas con un impacto
muy fuerte, muy potente sobre el monto de las pensiones. Pero no es todo. Además, sabemos que los fondos de pensiones están creciendo. Nosotros en la superintendencia concluimos hace muy poco un estudio que está publicado en nuestra página web que proyecta el valor de los fondos de pensiones. La proyección que está ahí colocada en un gráfico solamente tiene las cotizaciones obligatorias. Está con un año base del 2016. Ustedes pueden ver ahí cómo se corta la línea roja en menos del 70% del PIB, pero si ven el escenario central de crecimiento, en 20 años más los fondos de pensiones van a superar el PIB con largueza. Entonces lo que estamos viendo es que los fondos previsionales van a crecer mucho durante los próximos años y al crecer mucho van a requerir también de nuevas alternativas de inversión para canalizar esos instrumentos sin alterar los precios de mercado de los instrumentos financieros. Entonces ese es el desafío que tenemos, cómo evitar que siga cayendo la rentabilidad a pesar del aumento de los fondos de pensiones en los próximos años. Y en ese escenario es que aparecieron los activos alternativos como una nueva alternativa de inversión. Específicamente, en esta ley que se aprobó hace menos de 2 años, se autorizó la inversión en los activos alternativos, pero también se aprobaron otras inversiones, por ejemplo, bonos de fondos de inversión, y se eliminaron restricciones que habían en los límites. Los aportes comprometidos que antes computaban en los límites pasaron a no computar en los límites, salvo cuando estos se materialicen. Se aumentó también el límite por emisor en cuotas de fondos, que era un límite que venía de la época en que habían 20 AFP. Con 6 AFP ese límite pasa a ser muy restrictivo. También se permite invertir en acciones de sociedades de infraestructura, muy importante. Hemos sabido el desarrollo de la infraestructura en nuestro país y los fondos de pensiones quedaron fuera de este importante mercado. Sabemos que las autopistas han tenido excelentes resultados, por ejemplo, y sabemos también que hay fondos extranjeros invirtiendo en nuestras carreteras y en nuestras obras concesionadas. Sin embargo, nuestros fondos chilenos no están ahí, y no están ahí porque no tienen impedido legalmente invertir. Esa barrera se eliminó. También se facilita comprar instrumentos chilenos en el extranjero. Curiosamente, un bono de un emisor chileno, una Endesa, un Codelco, que no esté inscrito en el registro de valores chileno, no se puede comprar por los fondos de pensiones afuera, aunque sea AAA, por ejemplo, no se puede, porque se exige que esté inscrito en el registro de valores chileno. Entonces ahora lo que se puso es que basta con que el emisor esté en el registro de valores chileno para que la emisión, aunque no lo esté, se pueda adquirir. Eso permite también arbitrar a los fondos de pensiones cuando de pronto nuestros títulos afuera son castigados excesivamente. Se eliminan algunas restricciones que habían para la duración máxima de los contratos de aporte, que era de 3 años y que también estaba impidiendo desarrollar proyectos de largo plazo. Cuando se compromete un proyecto de largo plazo, el inversionista necesita tener un horizonte claro de los aportes de capital que van a venir. En este caso, solo se podía comprometer a 3 años un fondo de pensiones, pero después hacia adelante tenían que confiar que el capital va a llegar. Entonces eso limitaba bastante el desarrollo de los proyectos. También para nosotros importante, bueno, hay más facultades de supervisión para la superintendencia. No a todos les gusta eso, pero para nosotros fue importante igual. Luego, aquí hay como un desglose de los vehículos de inversión, ustedes lo conocen mejor que yo. Se abren muchísimos nuevos vehículos para invertir en capital privado, en deuda privada, en coinversión, acciones de sociedades cerradas, a través de las cuales pueden entrar los de infraestructura, por ejemplo, mutuos hipotecarios endosables, instrumento muy importante que ha reemplazado a las letras hipotecarias y que los fondos de pensiones no lo pueden comprar o no lo podían comprar hasta hace poco. Bienes raíces para leasing, instrumento muy popular entre las compañías de seguro y los bancos, ahora también están disponibles para las administradoras de fondos. Sociedades por acciones, sociedades en comandita, créditos sindicados, también muy importantes, se pueden desarrollar proyectos en conjunto con bancos, por ejemplo, y bienes raíces para renta. Es un enorme espectro y un abanico muy amplio para que los fondos de pensiones puedan canalizar sus inversiones a futuro. Y yo les había dicho, o sea, nosotros hemos visto los récords, si uno pudiera mirar hacia atrás,
el récord de inversiones de los activos alternativos es muchísimo más alto que el de los activos tradicionales. Y eso tiene un impacto muy, muy directo y muy importante en la pensión. Por eso es así de importante es que hayamos abierto esta alternativa. ¿Qué hay hoy día en activos alternativos? Hoy día hay muy poco y básicamente en forma indirecta, a través de fondos fundamentalmente, pero ya estamos viendo nosotros una mayor actividad. Estamos viendo que las administradoras están avanzando en buscar nuevas alternativas y hemos visto recientemente a 2 administradoras que ya han comprometido aportes para 4 gestores privados en capital extranjero. Entonces, son los primeros movimientos que se están dando y nos revela que efectivamente, poco a poco y cada vez con mayor fuerza, las administradoras se van a mover hacia eso. ¿Qué actividades han efectuado hasta ahora en el ámbito de las administradoras y la superintendencia? ¿Y qué desafíos nosotros vemos que permanecen? Primero, se han debido fortalecer los equipos de inversión. Indudablemente que esto no es más de lo mismo. Los gestores previsionales hasta ahora han tenido autorización para invertir en activos que se transaban en mercados públicos. Entonces, el tipo de conocimiento y expertise es muy distinto al que se requiere ahora. No es lo mismo. Y dado eso, hemos visto movimientos prácticamente en todas las administradoras, fortaleciendo sus equipos de inversiones, preparándose para este nuevo escenario, y es un proceso que todavía está en curso y no ha terminado. También es muy importante, ya hay aprobadas muchas nuevas inversiones, hay 49 gestores aprobados nuevos por la Comisión Clasificadora de Riesgo para invertir en este tipo de activos. También tenemos 4 de las 6 administradoras habilitadas ya para invertir en activos alternativos. Solo quedan 2 de las 6 que también están haciendo esfuerzos para ir en esa misma dirección. Las políticas de inversión son robustas y sólidas y se han revisado durante bastante tiempo por la superintendencia para que efectivamente las inversiones se efectúen en condiciones de adecuada seguridad para los afiliados. Se han actualizado los manuales de procedimiento y de control de las administradoras y se ha capacitado a su personal. Todo esto es un proceso que no está terminado de ninguna manera, pero que nosotros hemos visto moverse a las administradoras fuertemente en ese sentido. Pero no ha sido todo, porque la superintendencia también ha tenido desafíos muy importantes acá. Revisar todas las políticas de inversión y los mecanismos de seguridad que adoptan la administradora, cómo se controlan los conflictos de interés en este nuevo escenario, cómo se van a valorar estos instrumentos, muy importante, ajustar su sistema de control y, por supuesto, capacitar a su personal. Pero además de eso, hemos tenido que hacer sucesivos cambios de esta norma porque estamos enfrentándonos a un mundo nuevo, complejo, distinto, y que seguramente va a ir derivando que a futuro vamos a tener que hacer sucesivas modificaciones para adaptar la normativa a la dinámica del mercado local e internacional. Lo importante es que ya se abrió esta senda que no existía hasta hace muy poco. Algunas reflexiones finales. Veamos esta línea de tiempo, cómo parten las inversiones de los fondos de pensiones. Esto es un mercado muy regulado, evidentemente, porque se trata de ahorro obligatorio. El año 81, cuando partió el sistema de pensiones, solo se podía invertir en renta fija local. Luego, un primer gran paso fue el año 85, se permitió la inversión en acciones de propiedades concentradas y locales. Estas eran básicamente capitalizaciones, empresas que se privatizaron y que a través del proceso de capitalización permitió que las AFP entraran a su propiedad y que fue muy importante porque son empresas que produjeron una enorme rentabilidad para los afiliados. Eso fue el año 85. Y el tercer gran cambio después de este periodo fue a fines de los 80, donde se permite invertir también en acciones ya de propiedad más concentrada, distintas de las anteriores. Estas ya no eran empresas necesariamente que se habían privatizado, sino que empresas que se transaban en bolsa y que tenían su propiedad más concentrada que las anteriores, con menos resguardos, pero también requerían de una aprobación de una comisión clasificadora de riesgo. También fue un paso muy importante para los fondos de pensiones. Luego, un paso también relevante fue el dado a principios de los 90, que fue la apertura al extranjero, aunque fue una apertura muy restringida porque era solamente para instrumentos de renta fija extranjeros.
Entonces fue una apertura más simbólica que real, ¿no? Y también se permitió la adquisición de cuotas de fondos de inversión nacionales, que era una industria incipiente en Chile también. Pero fueron dos pasos simbólicos del año 90, pero que se verían materializados varios años después con los pasos que se dieron fundamentalmente en el año 94. El año 94 fue una gran ley que se sacó, que fue el primer IMK1 de mercado de capitales, que permitió muchas cosas, entre otras cosas, comprar bonos de reconocimiento, ¿no? En ese tiempo los bonos de reconocimiento eran muy importantes porque había mucha gente que estaba en el sistema antiguo que se cambió al sistema, o que se vio obligado a afiliarse en el sistema, pero tenía cotizaciones en el antiguo sistema. Esos instrumentos no se podían comprar por los fondos de pensiones. Por lo tanto, se abrió ese nuevo mercado, beneficiando tanto a los afiliados que vieron un mejor precio por sus bonos, como a la AFP que encontraron un nuevo instrumento con garantía del Estado y de largo plazo para canalizar sus recursos. Se permitieron también bonos de crédito securitizados, que en ese tiempo eran toda una novedad. Acciones de libre disponibilidad. Estas eran acciones que no se aprobaban por la Comisión Clasificadora de Riesgos. De nuevo, es otro paso. Primero las acciones solamente de propiedad muy desconcentrada, con muchos requisitos, luego las acciones desconcentradas y luego este paso más audaz, que eran acciones de libre disponibilidad, con menores límites, pero era importante que existiera también ese canal de inversión. Luego se permite comprar títulos de empresas extranjeras de capital y deuda. Muy importante, porque antes de esto solo se podían comprar instrumentos estatales extranjeros o bancarios, AAA. Aquí entran las empresas privadas extranjeras y los instrumentos de capital extranjero, que han sido los que han canalizado la mayor cantidad de recursos previsionales. En realidad, este fue realmente el año de apertura hacia el extranjero, el año 94. Y finalmente también se permite a los fondos de pensiones efectuar operaciones con instrumentos derivados, también que en ese tiempo causó mucha polémica porque se pensaba que era demasiado riesgoso que las AFP operaran con derivados, pero se hizo para cobertura de riesgo, pero también fueron aperturas que el año 94 para el desarrollo tan incipiente del mercado chileno fueron muy importantes. Sin embargo, ¿qué pasó después? Muy poco. Pasaron 18 años en que no hay ningún cambio relevante a las inversiones. Yo creo que aquí hay un tema que tal vez debemos haber meditado. ¿Por qué en 18 años no se hizo ningún cambio? Recién en el año 2002 se hizo un cambio muy importante, que fue la creación de los sistemas de fondos múltiples o multifondos, que crea 5 tipos de fondos y que ya le da una dinámica muy distinta a las inversiones de los fondos de pensiones, 2002. Y luego, entre el 2002 y el 2017, nuevamente no hay ningún cambio relevante en inversiones. O sea, pasan 15 años y recién se permite la entrada de los activos alternativos. En consecuencia, que la mayor parte de los países del mundo ya están los activos alternativos dentro de los portafolios de los fondos de pensiones. Los países de OCDE tienen 15% de su portafolio en activos alternativos. Perú y Argentina y Colombia, perdón, dije Argentina, Perú, Colombia y México tienen un 5% de sus fondos de pensiones en activos alternativos. Entonces, lo que estamos viendo acá es que nos demoramos mucho tiempo en llegar a autorizar la inversión en activos alternativos. La pregunta relevante acá es: ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para el próximo cambio? Entonces, lo que estamos viendo acá es que en una inversión regulada como los fondos siempre se va abriendo prudentemente y en forma gradual a nuevas alternativas de inversión, y eso va incidiendo finalmente en la cartera de los fondos. Pero también es importante no demorarse demasiado en hacer los cambios para que estos puedan fructificar. Cada cambio de esto demora años de preparación y tramitación en el Congreso y luego de preparación de las administradoras para invertir. Y ahí está el reflejo de esto, es cómo ha variado el portafolio de los fondos de pensiones. Primero hay instrumentos básicamente del Estado, letras hipotecarias que eran muy importantes, luego van incorporándose las acciones, ustedes van ahí viendo los fondos de inversión, luego ya empieza a ser importante los instrumentos extranjeros, las acciones locales, y todo ese desarrollo ha sido sin duda a medida que se va abriendo la regulación, pero también a medida que se va desarrollando el mercado de capitales. Muchas de estas cosas están interrelacionadas además entre sí. Entonces la pregunta es de nuevo, ¿qué va a pasar después? ¿Qué esperamos para más adelante? Lo que nosotros hemos visto en concreto hasta hoy día es positivo. Hemos visto que ha habido una preparación intensa de las administradoras nuevamente para invertir. Creo que ha habido aquí una verdadera sacudida del status quo. Estamos viendo las primeras inversiones directas en activos alternativos. Vemos que los equipos de inversión de las administradoras están más potentes y robustos. Hemos visto que esto ha fortalecido todo lo que es la función de cumplimiento y su integración con los procesos de inversión.
los sistemas de control de riesgo y evaluación de portafolio también se han fortalecido. Y en definitiva lo que hemos visto es que todo esto ha sido positivo en general para el sistema de gestión de inversiones de las administradoras. Por primera vez en mucho tiempo hemos visto mucho movimiento en el área de inversiones y creo que eso sin duda que ha sido positivo. Las administradoras se han sentido desafiadas para enfrentar este escenario que es nuevo para ellos. ¿Qué esperaríamos nosotros a futuro? Que vayan cambios en la composición de los portafolios, por supuesto. Deberíamos empezar a ver cambios en la composición de los portafolios. ¿Cuán significativo será? Esa es la interrogante. Creemos que va a ser importante, sin ninguna duda. Todos los mercados que se están abriendo son importantes. El mercado inmobiliario, el de infraestructura, el de capital privado en el extranjero, el de deuda privada en Chile y en el extranjero son mercados muy importantes y debieran empezar a ganar espacio en el portafolio. Sin embargo, también creemos que no debemos quedarnos congelados en esto, sino que deberíamos estudiar a futuro qué cambios más debiéramos hacer a nuestro régimen de inversiones para que nuestros fondos de pensiones generen mejores rentabilidades y influyan positivamente en las pensiones de sus afiliados. Creo que eso deberíamos empezar a verlo muy pronto y no esperar que pasen 15 años como ocurrió con los últimos cambios que se hicieron. Bueno, eso era. Muchas gracias.